los dirigentes de Armenia se vieron obligados a tomar decisiones difíciles, pero necesarias para el pueblo, que exigieron del primer ministro, Nikol Pashinyan, obrar con valentía, por lo cual es importante prestarle apoyo a él y a su equipo, declaró el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Armenia y el pueblo armenio vivieron un periodo muy complicado de su historia. Los dirigentes de Armenia, en particular el presidente de su gobierno, se vieron obligados a tomar decisiones muy complicadas, pero necesarias para el pueblo. Fueron decisiones dolorosas, pero necesarias, quiero subrayarlo una vez más, que exigieron valentía personal por parte del primer ministro, dijo Putin al intervenir en la sesión telemática del Consejo de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. El presidente señaló que cada uno de los participantes en el foro de la OTSC sabe bien la responsabilidad que asume al tomar esas decisiones. El primer ministro de Armenia lo hizo, nuestro deber consiste en apoyarlo a él y a su equipo, en ayudarles a establecer una vida pacífica, lograr que lo decidido se cumpla, así como ayudar a las personas que se vieron en una situación difícil, declaró Putin. El decreto de las autoridades de Armenia que levanta la prohibición a manifestaciones y el régimen especial de entrada y salida del país entró en vigor este 2 de diciembre, comunicó el gabinete de ministros. Invalidar los capítulos 3 y 4 y el párrafo 15 de la decisión del gobierno de la República de Armenia del 27 de septiembre sobre la declaración de la ley marcial, dice el comunicado. A su vez Eduard Agatsanian, jefe de la oficina del primer ministro, afirmó que se trata de la abolición de las restricciones a la organización, realización y participación en reuniones y huelgas, y el levantamiento del régimen especial de entrada y salida del país. Las hostilidades en Nagorno-Karabaj, que volvieron a estallar a fines de septiembre pasado y provocaron miles de extintos durante un mes y medio de combates, cesaron el 10 de noviembre gracias a una declaración acordada por los líderes de Armenia, Azerbaiyán y Rusia. Por acuerdo entre las partes, Rusia envió sus fuerzas de paz a la zona del conflicto. El despliegue de este contingente, de unos 2.000 efectivos, se lleva a cabo paralelamente a la retirada gradual de fuerzas armenias de los distritos de Agdam, Kelbeser, Kalbajar y Lachin, ocupados durante el conflicto de 1992-1994. Nagorno-Karabaj, de población mayoritariamente armenia, es foco de conflicto desde que decidió separarse en 1988 de entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Ereván. La Fiscalía de Armenia abrió un caso penal por financiación a los fanáticos después de las acusaciones formuladas contra Turquía, sobre que este último país se encargó de trasladar extremistas a Azerbaiyán para su participación en operaciones militares en Nagorno-Karabaj, informó el servicio de prensa de la entidad. Según la Fiscalía armenia, para llevar a cabo actividades exaltadas en Armenia y Karabaj, los dirigentes políticos y militares de Turquía proporcionaron los medios financieros pertinentes, así como armas y municiones a los grupos extremistas internacionales. La Fiscalía Militar Central de Armenia abrió un nuevo caso penal por delitos comprendidos en el artículo relacionado con financiamiento de subversión cometido por un grupo de personas por conspiración previa o un grupo organizado, destaca el informe. El documento precisa que los representantes de Ankara garantizaron el paso de esos radicales a través de la frontera entre Siria y Turquía, así como su travesía sin obstáculos hasta Azerbaiyán. Se indica que desde el 27 de septiembre más de 2.000 mercenarios de diferentes grupos fanáticos participaron en combates en Nagorno-Karabaj, junto con las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán. A finales de septiembre, el jefe de la Red Siria de Derechos Humanos, Ahmad Kasem, reveló a Sputnik que los servicios secretos de Turquía empezaron a reclutar en agosto pasado combatientes entre los miembros de milicias locales y los refugiados de varios campos del norte de Siria para enviarlos a Azerbaiyán. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, negó el pasado 14 de octubre que Turquía hubiera trasladado a mercenarios sirios a Nagorno-Karabaj para que ellos combatieran del lado de Azerbaiyán. Su homólogo sirio, Bashar Assad, declaró en una entrevista a Sputnik que hay extremistas que lograron llegar de Siria a Nagorno-Karabaj. Las hostilidades en Nagorno-Karabaj, que volvieron a estallar a fines de septiembre pasado y provocaron miles de interfectos durante un mes y medio de combates, cesaron el 10 de noviembre gracias a una declaración acordada por los líderes de Armenia, Azerbaiyán y Rusia.
los militares rusos ejercerán el control de la línea divisoria entre las fuerzas armenias y azerbaiyanas, así como del corredor de Lachin que conecta a Nagorno-Karabaj con Armenia. Durante el último conflicto militar en Nagorno-Karabaj, la inteligencia estadounidense cometió 3 errores graves que debilitaron significativamente la posición de Estados Unidos en la región, escribe The National Interest. El primero de los errores fue el hecho de que el agravamiento de la situación en Nagorno-Karabaj muy probablemente tomó por sorpresa a las autoridades estadounidenses, afirma el autor del artículo, publicado por The National Interest, el académico residente del Laboratorio de Ideas Conservador American Enterprise Institute de Washington, Michael Rubin. Está seguro de que Azerbaiyán estaba coordinando sus planes con Turquía, incluida, muy probablemente, la asistencia militar de Ankara en el conflicto. Al mismo tiempo, a fines de marzo, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Stephen Biegun, firmó un acuerdo con Azerbaiyán según el cual Bakú resolvería todos los problemas que surgieran en la región exclusivamente a través de medios diplomáticos, lo que permitió a la parte estadounidense continuar brindando asistencia militar a Azerbaiyán. De esto se deduce que, o el Departamento de Estado optó por ignorar la información sobre la posible preparación de Bakú para un conflicto militar, o Estados Unidos no conocía en absoluto los planes de Azerbaiyán, apunta Rubin. El segundo error de la inteligencia estadounidense, según él, fue que no logró predecir la entrada de fuerzas de paz rusas en Nagorno-Karabaj. Así, las autoridades estadounidenses confiaron demasiado en el trabajo en el marco del Grupo de Minsk de la OCE, mientras que el presidente ruso Vladimir Putin vio la oportunidad de traer tropas rusas a la región y la aprovechó. Además, aún se desconocen los detalles de las negociaciones cerradas entre Putin y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. En particular, sigue siendo un misterio si los acuerdos entre los líderes de los dos países incluyen cláusulas sobre la división de esferas de influencia fuera de Nagorno-Karabaj. El experto estadounidense supone que Erdogan podría aceptar fortalecer la presencia de Rusia en el Idlib sirio a cambio del apoyo de Putin a la participación de Ankara en el proceso de mantenimiento de la paz en Nagorno-Karabaj. Como resultado, señala Rubin, debido a tales errores de cálculo, los intereses estadounidenses en la región han sufrido daños importantes. Así, la revolución democrática en Armenia está ahora amenazada, el problema de los refugiados se agrava en el Cáucaso y la influencia de Rusia está creciendo en Azerbaiyán. Además, el papel de Turquía ha crecido, concluye Rubin. El 9 de noviembre, los líderes de Rusia, Armenia y Azerbaiyán emitieron una declaración conjunta sobre el cese de hostilidades en Nagorno-Karabaj a partir del 10 de noviembre. En el marco del acuerdo, Rusia ya procedió al envío de fuerzas de paz 1960 militares, 90 transportes blindados y 380 medios técnicos que se desplegarán en la línea de separación entre las partes beligerantes y a lo largo del llamado Corredor de Lachin, que conecta Nagorno-Karabaj con Armenia. Los bandos del conflicto deben permanecer en sus posiciones actuales, intercambiar prisioneros, otros detenidos y los cuerpos de los caídos. Según la declaración, las fuerzas de paz rusas en Nagorno-Karabaj se emplazarán por 5 años, con posibilidad de prórrogas automáticas por periodos similares, a menos que alguna de las partes firmantes notifique la intención de rescindir dicha cláusula con 6 meses de antelación.